Andrés, gracias por estar acá en De Sobremesa. Muchas gracias. Bienvenido. Ayer fue el Día del Médico. Hablemos un poquito de lo que es ser médico hoy y de lo que era ser médico hace varios años cuando te recibiste. ¿Qué cambió la medicina en este tiempo, Andrés? Yo me recibí en el 73. En el 73 tenía menos años que ahora y menos frustraciones en todo sentido. 51. 51 años que soy médico, sí. Cambió, te diría yo, el tiempo en que uno puede disfrutar y aprovechar de las mejoras asistenciales, terapéuticas y diagnósticas y de prevención. Francamente cambiaron. Fíjate que el Día del Médico es por Finlay, que dice que el mosquito de Aedes aegypti es el que transmite la fiebre amarilla en 1850 y recién en 1901 una comisión americana le da crédito a este médico cubano en sus investigaciones. O sea que tardaron un montón. Nosotros hemos vivido aproximadamente. Nosotros vivimos, sí, y para que sea el Día del Médico y festejemos eso, pasaron otros 50, porque fue hasta el 55 que la Comisión Panamericana lo nominó, y en el 56 Córdoba fue el primero en incorporarlo como el Día del Médico. Fíjate cómo pasa el tiempo. En aquel entonces, el mismo mosquito del dengue, el chincuya, el zika, el mismo mosquito, ¿no?, que transmite varias enfermedades y que ha hecho estragos, pero vivimos hace poquito COVID, y en la misma temporada estival, para nosotros en lo que fue COVID ya teníamos vacunas. En aquel entonces pasaron 50 años. Si vos me decís, elegí algo que haya cambiado dramáticamente, y te diría el tiempo en que las cosas nuevas cambian. Eso exige una adaptación para el médico, que no es tan fácil hacerla, ¿no? Bueno, hay que tener la mente amplia y tener una capacidad de cambio para todo. Nosotros hemos vivido cirugía convencional y hoy muy pocas cosas las hacemos convencional, casi todo es con la videoscopía y el auxilio de mini invasivas. O sea, todo cambio, pero por supuesto que hay que estar dispuesto al cambio. Antes, capacitarse tenía un costo elevado en tiempo y demás. Hoy no sale absolutamente nada. Es decir, las mejores revistas de medicina están disponibles en la red sin costo. Es fácil la investigación desde todo punto de vista. La inteligencia artificial hace muchísimos años que ha beneficiado para que en el momento podamos darle a un paciente con una patología infrecuente, difícil, las posibilidades de saber qué es y cómo tratarlo, qué es lo que ha cambiado. ¿Cómo vivimos los médicos? Y bueno, los veía ustedes recién, cada vez que los veo me impresiono porque me asusta un poco. Este es el momento más cercano que tengo yo a la realidad política y social cuando estoy con ustedes. Cada vez que vengo me asusto, te digo. Y los médicos son otra biopsia más de esta realidad sanjuanina, argentina y mundial. Totalmente. Pasa en todos lados. ¿Por qué una biopsia más? Es interesante el concepto. Mira, no hay ningún estado, por más fuerte que sea, que no tenga algún inconveniente en la asistencia de la salud. Permanentemente el platillo de la balanza se inclina más hacia los costos que hacia los beneficios. Alemania es un país fuerte. 80% de los hospitales de Alemania están pérdidas, dieron pérdida este año. Los hospitales universitarios nuestros, que no tienen espíritu de ganar dinero, digamos, que son sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, esa es la palabra. Son hospitales de comunidades, el italiano, el español, el alemán, etcétera, han ido pérdida. Esas instituciones, imagínate el resto de las instituciones. Es muy difícil en este mundo decir cuándo vamos a estar bien. Los costos aumentan, la masa salarial aumenta desproporcionadamente con lo que aumentan los gastos y los honorarios de la obra social. Y también he notado una cosa, hay mayor tecnicismo y menos posibilidad de trato humano. ¿El médico ha perdido parte de su humanismo o no? Bueno, ese es en el sanatorio tenemos este año pasado y un enfoque en el trato humanizado del paciente, el pariente, y no solamente en lo asistencial médico, sino también en lo administrativo, en la hotelería. Es decir, todo necesita mirarse a los ojos,
nominarse con el nombre y el apellido de la persona, hacerle saber que uno tiene empatía con respecto a lo que está padeciendo y a su vez comprometerse a asistirlo. Más con los pacientes y los parientes difíciles que ustedes saben que hay, ¿no es cierto? Que tenemos todos, claramente. Obvio, es lógico que sea de esa manera, pero tu pregunta es buena, porque ¿por qué es una biopsia? Porque cuesta desempeñarse con altruismo para muchísimos médicos. Ustedes dirían que la gran mayoría de los argentinos somos buenas personas, ¿no es cierto? Es decir, la gran mayoría seguramente que somos buenas personas, pero sobresalen los que no son tan buenos. Sí. Y están acá en la portada de ustedes también, por ahí a veces los que no son tan buenos. A nosotros nos pasa más o menos lo mismo, los médicos. La gran mayoría son muy buenos y están sujetos a un problema. Mucho de la falta del examen físico está dado por la amenaza de la demanda, que es real y es dura. El exceso de pedidos de exámenes complementarios está dado también por la demanda, eso aumenta el costo, por supuesto. O sea que es una biopsia más, porque es la realidad que ustedes han mostrado recién, es la misma que tienen los médicos, en forma personal, en las asociaciones científicas y gremiales, exactamente lo mismo. Andrés, con el paso del tiempo, ¿cómo observas la consideración social respecto de los médicos? ¿Ha cambiado, mejorado, empeorado? Acá no se puede cambiar por otra pregunta, ¿no? No. No. Yo te iba a preguntar cómo considera la sociedad, los periodistas o los docentes, no, a los policías. Pero el problema está que estamos de este lado nosotros. Bueno, ¿por qué pierde, igual que el docente, digamos que es el mejor ejemplo que tenemos, por qué pierde el concepto de, no digo esa imagen de endiosarlo, ni ponerlo en un pedestal, ni pretender altruismo? Sí, pero de muchísimo respeto, sí. Ese es el respeto que ha cambiado. Bueno, lo más probable es que esté relacionado con la educación, desde la educación primaria y secundaria. Las cifras que ustedes han puesto el otro día en el diario asustan, los resultados en la evaluación de nuestros alumnos, de nuestros jovencitos que van a ser los médicos de mañana. Es pobrísimo. Entonces, el drama es que uno puede dar respeto, pero es muy difícil que le den respeto si no está actuando de la manera apropiada, en brindar asistencia en la salud, en diagnosticar oportunamente, prevenirla y cuando se puede tratar de recuperarla si es que se ha perdido. Pero creo que es difícil. O sea, es que yo cuando era chico acostumbraba a ir con mi abuelo Plana, que es médico, era médico, y atendía pacientes a domicilio. Y era muy común que él cerrara el consultorio, después de atender 20, 30, porque tenía muchísimos pacientes, y después íbamos, lo acompañaba y podíamos ir a visitar 3 o 4 personas. La mayoría de las veces nos traíamos un jamón, lo que fuese, y era como que venía el médico, y era toda una sensación de que venía una persona ilustre a visitarte. Hoy eso se ha perdido que el médico vaya a domicilio, y se ha perdido también ese trato diferenciado del paciente al médico. Pero creo que no está tan bueno haberlo perdido. Yo coincido contigo. ¿Cómo se puede recuperar? ¿Tiene algo que ver la formación en la universidad, las instituciones médicas, la cultura en los colegios? ¿Qué es lo que hay que hacer? La educación de la gente en términos generales. Obvio. De todas maneras, seguramente que tu abuelo te decía, espérame 5 minutitos y ya vuelvo, y en vez de 5 minutitos eran 45 minutos que estaba de plantón en el auto, pobrecito. Me imagino porque nosotros hemos vivido lo mismo, dejar al familiar en el auto esperando y demorarnos más de lo que pensábamos que nos íbamos a demorar. Recuperarlo es más difícil, los sistemas de domicilio ahora se manejan con urgencias, con ambulancias y alguien que no conoce al paciente que va y lo ve y trata la urgencia. Y lo deriva al médico de cabecera cuando merece algún otro tipo de estudio. Es decir, la urgencia ahora se trata con un sistema ambulatorio de médicos que no son siempre los mismos, ¿no es cierto?, que van cambiando. Pero esa es la urgencia ahora. El paciente que tiene su médico de cabecera y lo va y lo busca, bueno, a veces tiene dificultades con la consulta, con las esperas. Es común que el paciente se queje de la espera que tiene en el consultorio. Más de 8 horas tiene un niño en una sala de urgencia en Estados Unidos para que lo atiendan. 8 horas. Más o menos. 8 horas es lo que tiene de promedio en los mejores lugares. Hay otros que tienen un día de espera, o 2 días.
Y a nosotros nos cuesta, cuando tenemos alguna demanda, decir que estamos esperando 2 o 4 horas, y está bien que sea así, porque uno debiera tener una respuesta más rápida a la demanda que tiene de asistencia, pero no dan ni los costos ni la posibilidad de hacerlo. Pero sí se puede insistir en el trato humanizado, capacitar en lo del trato humanizado. Es una manera de ver al paciente, no de ver la enfermedad en ese paciente, sino ver al paciente que tiene una enfermedad, ¿no es cierto? Recién hace un ratito nada más nos contaste que hace 51 años que te recibiste. Desde ese momento y hasta ahora, ¿cómo observás la formación de los médicos? ¿Ha mejorado, ha cambiado? ¿La tecnología influye definitivamente en esa formación, que naturalmente debe ser diferente a la que recibiste vos en tu momento, pero ¿cómo observás vos esa formación de médicos actualmente? Ha cambiado muchísimo. ¿Para mejor o para peor? Para mejor sin ninguna duda. Es decir, uno tiene las posibilidades, de ahí que las aprovecho o no, es una historia aparte, por supuesto. ¿no es cierto? Para mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo virtual viene a reemplazar la experiencia, sobre todo para aquellas especialidades que requieren manualidad, que sea un paciente el que recibe al inexperto asistiéndolo. Ahora es fácil tener una sala de simulación con absolutamente todos los escenarios que te imagines, con cualquier tipo de situación, y eso es muy bueno. Y que te evalúen también. Buenísimo, porque vos estás aprendiendo sobre un equipo y no sobre una persona, porque no hay que aprender sobre la persona. Así que te diría que ha mejorado muchísimo. Si tiene que ver con equipamiento, y bueno, para tener una sala de simulación no te imaginas lo que nos ha salido, es decir, sale caro. Me imagino que sí. Pero es más barato para capacitar al que la va a necesitar. Y estoy hablando no solamente del médico, todo el que está relacionado con la salud, eso incluye kinesiólogos, enfermeros, claro. entero, hasta el bioquímico que va a sacarte sangre, todo se puede simular con la misma consistencia, textura, etcétera, hasta el paciente que te dice, ay, de partos ni hablar. Tu hijo también es médico. El mayor es médico, el segundo es psicólogo y el tercero ingeniero agrónomo. Muchas veces los hijos de los médicos los ven a los padres vivir miles de sinsabores que tiene también la profesión. Pero ¿por qué la mayor parte de los hijos de médicos terminan siendo médicos? O al menos uno. Y lo ves con el Beto Buteler, con vos y con la mayor parte de ellos. No se puede devolver una pregunta tampoco, ¿no? No, tampoco. Digo, ¿pero qué los lleva? Digo, por los delincuentes, que a veces son delincuentes, pero... Digo, 20 años atrás te hubiera dicho con más facilidad el reconocimiento social. Es decir, sentirse útil, que uno de alguna manera está brindando un servicio por lo que es reconocido y que sea una profesión de alguna manera distinguida, ¿no es cierto? Creería yo que eso era lo que ocurría antes. Ahora generalmente es por sonsos, es decir, no pasa lo mismo que antes por el reconocimiento mismo que vos decís, lo que hablábamos recién. El reconocimiento. ¿Elegirías volver a ser médico? Sin ninguna duda, ningún tipo. Elegiría ser médico, ser cirujano, vivir en San Juan, para toda mi vida exactamente igual. Eso es toda una definición, ¿no? La de San Juan, ¿te gustó? La tuya. Yo siempre digo, cuando alguien se va a operar y por ahí te dice, me tengo que operar, y cuando le digo, bueno, ¿quién te opera? El doctor Andrés Kerman. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Exactamente. Y creo que lograr tener ese reconocimiento por parte de los pacientes y por la sociedad es lo que hace que te sientas tan orgulloso de seguir esta profesión. Así que para nosotros también es prestigiar a nuestro programa que estés y cada vez que venís. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchos médicos que tienen muy bajo perfil, que son brillantes profesionalmente. Coincido totalmente. Y que pasan desapercibidos cuando ese amigo te diga que se va a operar con otra persona. Si querés puedes decir que no lo conoces, pero hay tremenda cantidad de cirujanos que son que tienen una bondad técnica y profesional y humana distinguida. Pero se tienen que dar las tres cosas. Pero tienen un bajo perfil y eso cuesta más a veces que lo conozcan ustedes, ¿no? Pero es que posible, hay sí. muchos. Muchas gracias. Y en gracias tu nombre, a ustedes. Un feliz día a todos los médicos. Bueno, muy atento. Muchas Lo vamos gracias. a transmitir. Gracias a ustedes. Volvemos en unos minutos.